Meiosis. La meiosis es el tipo de reproducción celular que se realiza en las glándulas sexuales para la producción de gametos. La meiosis es un proceso de división celular en el que una célula diploide representada por 2N o gametogonia experimenta dos divisiones sucesivas para producir 4 células haploides representadas por N o gametos. Así es como se forman los óvulos y los espermatozoides que cuando se unan darán lugar a un individuo diploide. Las principales características de la meiosis son: 1. Se produce en todos los ciclos biológicos que tienen reproducción sexual. 2. Se duplica el material genético una vez, pero después se producen dos divisiones sucesivas. 3. Se obtienen 4 células hijas haploides, N, con la mitad de cromosomas que la célula progenitora, 2N. Meiosis 1 es una división reduccional, ya que se reduce a la mitad el número de cromosomas. Los principales acontecimientos de la meiosis 1 son: apareamiento de los cromosomas homólogos, recombinación genética y segregación de cromosomas homólogos, en los cuales no se reparten cromátidas, sino cromosomas enteros. Profase 1. La profase 1 es la fase más larga de la meiosis y en ella se produce el apareamiento de los cromosomas homólogos, formando la tétrada. Después se produce un sobrecruzamiento entre los cromosomas homólogos, que consiste en un intercambio de fragmentos cromosómicos, que son el ADN, entre dos cromátidas homólogas no hermanas. La carioteca desaparece al final de la profase 1, igual que el nucleolo. En cambio, se forman los microtúbulos de uso. La profase 1 se divide en 5 fases. Primera subfase, leptonema. Los cromosomas aparentan ser simples como largos filamentos semejantes a un collar. Segunda subfase, cigonema. Los cromosomas homólogos se aparean en un proceso llamado sinapsis. Tercera subfase, paquinema. Se produce la recombinación genética o crossing over, que es el intercambio de genes o segmentos de ADN entre los cromosomas homólogos. Cuarta subfase, diplonema. Los cromosomas apareados se separan, pero permanecen unidos a través de quiasmas, es decir, se hacen visibles. Quinta subfase, diacinesis. Los quiasmas desaparecen, los cromosomas alcanzan su máxima condensación y desaparece la carioteca. Los cromosomas experimentan una ligera descondensación y por lo general tiene lugar la citocinesis. Después de la telofase 1, los cromosomas se descondensan ligeramente y entran en una breve interfase, en la que no tiene lugar síntesis de ADN. Puede ser que ni siquiera exista esta interfase. Poco después, cada núcleo se prepara para continuar con la segunda división. Como resultado de esta primera división meiótica, cada célula hija es haploide, con un juego de cromosomas, aunque estos están constituidos por dos cromátidas. Los cromosomas contienen información de dos cromátidas no hermanas y se han repartido al azar en los gametos. Segunda división meiótica, ecuacional. Tras la meiosis 1, cada núcleo hijo tiene uno de los cromosomas de cada pareja de homólogos formado por dos cromátidas. La meiosis 2 es muy parecida a la mitosis, donde se separan las dos cromátidas de cada cromosoma para ir a cada polo opuesto del uso acromático. Al finalizar, se habrán formado 4 células con la mitad de cromosomas que la célula progenitora, y además contienen fragmentos genéticos paternos y maternos por la recombinación de profase 1. Profase 2. Fase muy corta en la que se desintegran las envolturas nucleares. Los cromosomas se condensan,
y se forman un nuevo uso en cada célula hija. Metafase 2. Los cromosomas se disponen en la placa ecuatorial. Cada uno está formado por 2 cromátidas unidas por el centrómero y cada una tiene asociado un cinetocoro. Anafase 2. Se separan los centrómeros y cada cromátida hermana no idénticas emigra a un polo opuesto, arrastrada por las fibras del uso de su cinetocoro. En cada polo celular queda un juego haploide de cromosomas con solo una cromátida. En la anafase 1 se separan cromosomas homólogos, mientras que en la anafase 2 se separan cromátidas hermanas. Telofase 2. Se forma la envoltura nuclear alrededor de cada juego haploide de cromosomas de una cromátida que hay en cada polo. Simultáneamente se produce la citocinesis, con la que se formarán 4 células con la mitad del número de cromosomas haploides, y que además contienen segmentos alternantes paternos y maternos, ya que algunos de sus cromosomas están recombinados. La mitosis es una forma de división celular asexual, indirecta de las células somáticas, que permite dividir los componentes celulares en proporciones iguales entre las células hijas. Es importante porque permite el crecimiento de un organismo multicelular, la reparación de tejidos dañados, la regeneración de órganos y mantener constante el número de cromosomas en las células hijas. Fases. 1. Profase. Se hacen visibles los cromosomas dobles. Condensación de la cromatina. Desaparece el nucleolo. Se forma el uso mitótico o acromático y se desintegra la membrana nuclear. La carioteca se desorganiza. 2. Metafase. Los cromosomas se alinean en el ecuador celular. 3. Anafase. Las cromátides se separan, disyunción, y migran hacia los polos. Las fibras mitóticas se acortan progresivamente. Comienza la citocinesis. 4. Telofase. La célula madre se alarga, reaparecen los componentes celulares y termina la citocinesis, originando 2 células hijas similares a la célula madre. Esta fase es opuesta a la profase porque se reorganiza la carioteca y el nucleolo, se descondensa la cromatina y desaparece el uso mitótico.